Creo que tres cosas. Primero, bueno, agradecer la presencia de todos y sobre todo agradecer a Elvira por habernos acompañado estos días. En realidad, a mí me viene acompañando desde hace una semana. Segundo, bueno, recordar algo que se ha comentado mucho en la prensa. Después de Gabriela Mistral, Elvira Hernández es la segunda poeta en recibir el Premio Nacional de Literatura. Eso es ampliamente merecido. Elvira tiene una larga, amplia, nutrida trayectoria que además se va nutriendo una y otra vez y cada vez más. Después del orden de los días viene publicado en el 89, viene La Batalla de Chile, Santiago Guarias, Santiago Rabia, Campo de Deportes, en fin, Pájaros desde mi ventana. Hace poco apareció publicado por la Universidad de Chile Reordenamiento de los días. Además de estos poemarios, hay múltiples y una multiplicación de antologías que se están haciendo. Después de este encuentro, Elvira vuela a Ecuador, donde también se va a publicar otro libro suyo, otro más en México, en Colombia. En fin, esto no se sabe y me parece muy entusiasmante. El último punto es que además de poeta, Elvira, no sé si te definirías como ensayista, o por lo menos ha escrito ensayos, muchos ensayos sobre poesía, sobre Juan Luis Martínez, Enrique Lin, Rodrigo Lira, Estela Díaz Barín, Lionel Yenlaf y Gabriela Mistral. Así que creo que con esto te dejo la palabra, que es lo que más importa. Muchas gracias por la organización de este coloquio. Estamos llegando al final y he escuchado cosas muy interesantes con las cuales voy a cruzarme. No tenía este título porque la verdad es que no hice un apartado para decir voy a ir por la Mistral por este lado, sino que en fondo me dejé encontrar un camino mientras estaba escribiendo y el título que apareció acá es Gabriela Mistral escribe con los pies en la tierra, y me hago la pregunta de dónde escribe hoy la poesía. Bueno, no logré responder. Estamos en un año que sin mencionarlo ni explicitarlo se ha vuelto mistraliano. Los años transcurridos de que se le otorgó el Nobel a la poeta nos ha embargado en el país con un sentimiento de culpa por el tiempo de abandono y descuido esparcido de muy distintas maneras, la borradura practicada y el olvido que se agrega tan propio nuestro, en un pueblo que se reconoce falto de memoria. Gabriela Mistral, conocedora de estos hábitos que presionan las efemérides culposas, imagino lo habría reconocido. Las comunidades necesitan de muchos variados empujes en el tiempo para cambiar sus cuadros culturales. Una idiosincrasia machacada por centurias no logra dar un grácil giro de ballet. Es requisito un tiempo intenso y nutritivo que ya no se tiene. Este corre desbocado y superficial. La poeta misma se sintió parte de ese cuerpo social que ya se movía al compás de la inercia de lo que llamó poltronerías criollas, cuando escribió con remordimiento confesado en 1931 para el diario El Tiempo de Bogotá
y a propósito de las festividades que homenajeaban a Simón Bolívar en Venezuela y en las que participaba. Se le hizo evidente esa poltronería americana muy chilena. Dice, la retórica nuestra de sacarle el cuerpo a la obligación que se afiambra haciendo como que se cumplió con ella y sin cumplirla. Luego describe el empalago que siente por los discursos de autoridades y conferencistas de ocasión que comentan, glosan y planean sobre dichos de otros en sucesivos homenajes al prócer, escindiendo el tiempo del héroe del tiempo del homenaje, el que termina por disolverse en una estela de palabrerías. Admiradora del independentista Bolívar, la poeta enseña en ese texto periodístico que el verdadero homenaje es aquel que empieza donde la obra del héroe quedó inconclusa. Le parece que ese examen se va de ahí, desde el momento en que se omite el estado en que se encuentran las repúblicas de sello bolivariano. Entonces su queja dura es contra un ceremonial sobrante, una apreciación, creo, hecha con gran certeza y que veo inminente trasladar a estos meses en que en el país hemos tenido una dedicación solemne a la poeta y que en algún momento, como decimos, mostró la hilacha, perdió forma. Un reencuentro que debió partir en el punto donde detectamos que aquello que le importó para nuestra desigualdad sociedad y por la cual dio batallas importantes, terminó en la sepultación. El reencuentro ha sido poco fácil, hoy se la busca descubrir con ahínco porque se ha vuelto un referente, desde la oficialidad hasta los indignados de la revuelta del 2019. Pero no la conocimos pues su vida se hizo y rehizo fuera del país y su obra nos fue ajena, ubicada a distancia de las consideraciones literarias vanguardistas que eran las que estaban en boga. Entonces ella era una poetisa con poca resonancia interna. La llegada al país desde Nueva York, tiempo después de su muerte, de baúles y pertenencias atesorados por Doris Dana, su compañera sentimental, abrieron una ventana para la observación de su vida, pero fueron las sucesivas articulaciones y publicaciones en el tiempo inmediato del inconcluso poema de Chile las que la han hecho más visible en este último par de años, presionado por las efemérides, entronizándola en las primeras planas, al revelarse que siempre estuvo escribiendo desde y para la que consideraba su tierra, para aquellos pocos que la leerían allí. Y volvió en esos versos que habría empezado a escribir hace 100 años, a su origen, a esa semilla única del lugar natal, para ahondar en ella lo que suele ser ruta mítico-poético segura, volver al hogar, desandar en estado fantasmal como rito andino de norte a sur por su territorio, en la compañía de quienes le fueron más amados en la poesía, un niño indio quechua y un cachorro de Gonul, nuestro venado patrio. Gabriela Mistral todavía no era Gabriela Mistral. Era una desconocida profesora normalista de nombre Lucila Godoy Alcayaga cuando sus poemas sorprendieron y se adjudicaron el premio de los Juegos Florales. En esa duplicidad biográfica, la educación y la poesía coexistían en importancia para ella y no se encontraban enfrentadas en equiparación estática. Había entre ambas artes un canal de comunicación, un cordón umbilical por donde iba un alimento que compartían y que la habían acompañado hasta ese momento de su aparición en público. Era una proximidad medular entre ambas artes formativas del ser humano. Era la capacidad transformadora y vital que les asignaba, que en instancia de la modernidad ya se perdían de vista. Es probable
Es probable que la poeta en ciernes descubriera el camino de la poesía por las diversas pasadas y mutaciones nunca claras que se abren para esos acercamientos. En declaraciones que hizo durante su vida va dejando ver de a poco el tupido delineado de ese movimiento de entrada y salida, furtivos y opacos siempre, aunque hable de ellos con sencillez. Son emociones y palabras en un torbellino. En una de esas páginas de 1938 que titula ¿Cómo escribo? Rememora. La poesía es en mí sencillamente un regazo, un sedimento de la infancia sumergida. Es la sensación de haber estado por unas horas en mi patria real, en mi costumbre, en mi suelto antojo, en mi libertad total. Se podría decir de Elqui y la poesía tierra sobre tierra. Son esos brazos que la poesía le extiende al ser humano para protegerlo, y de sobremanera la infancia que la poeta en su entusiasmo quería traspasarlo a la educación y presentarlo también a la entrada del edificio de la escuela, una arquitectura que no asemejara a un recinto penitenciario eran sus ganas, y que fuera el regazo que acogería al niño estudiante que iba a clases. Es decir, la escuela tenía que ser humana, mágica, por entera, un hogar materno. El dejo doméstico, el aire familiar de una escuela son impagables. Su precio es sin tasa. Tener el secreto de esta combinación tan compleja es el sésamo ábrete de una convivencia escolar, sentenciará. Pero no se quedaría en la impresión del ingreso y fachada. Hará de la educación y la poesía un nudo vital a desatar y examinar. La valiosa amarra cuando afirma que la educación es el poema supremo. Algo que recién observamos en el horizonte interno de una educación desorientada y en crisis, pero a la que se mira con la atención que se le daría a una ave desconocida y ya extinta. Lo ha propiciado nuestra época sin fines humanistas, de exaltación material y publicitaria, donde la poesía solo puede ser denostada. El ideal educativo que Mistral buscó proyectar, clases al aire libre, clases de agricultura, bibliotecas, música y poesía, destinado a los hijos del pueblo, era de difícil aceptación en una sociedad llena de trabas clasistas, con poca conciencia de la educación pública para el autorrespeto de una comunidad. Tenían esas ideas la apariencia humilde de una práctica que había encarnado en ella a muy temprana edad. Se remontaba al par de habitaciones de la vivienda en la que su media hermana Melina daba clases y donde próximo a ese espacio se encontraban dos importantes protecciones: el regazo de la madre y el cobijo placentero de la naturaleza, nada trivial, enlazada por la ronda de cerros que han enmarcado el valle del río Elqui. Más adelante, esa naturaleza escrita con letra inicial mayúscula, es la naturaleza griega, pero que ella va transmutando en naturaleza americana. Esa naturaleza se complejizará. Tendrá un acercamiento, una mezcladura con el esplendor de la física griega, en cuya unidad todo tendrá existencia y fuerza preparatoria, y a la que Mistral, desde sus estudios, reverencia, sintiéndose parte indispensable de ella, quizás su hija predilecta, lo que reconocerá como uno de sus arranques paganos. Además, sin que tal aproximación presione la supresión de la naturaleza edénica que le llegará a través de las narraciones de la abuela, gran lectora de la Biblia, ni que hubiera menosprecio a lo campesino criollo que ella valorará frente a la ciudad en sus recuerdos como mi ruralismo. Será un esbozo de los hilos con que la poeta era urdiendo el tramado de sus propias creencias, donde se podría
ver el comienzo del mestizaje ideológico que propugnaba. Desde muy temprano había estado recogiendo también con criticidad el caudal de ideas venidas de Europa. Fue un examen entusiasmado con la preocupación del peligro que representaba la reproducción de modelos de realidad ajenos, la copia automática a la que somos tan proclives, por muy admirables que ellos parecieran. El continente americano, por su singularidad, por el crisol de pueblos nativos y grupos emigrados que convivían, le era patente que se merecía ideas propias. Para la joven poeta era una exigencia sumergirse en una elaboración intelectual, y lo menciona refiriéndolo a los educadores a la manera de Sarmiento, que dirá: los grandes creadores son independientes, vierten de sí mismos. No obstante, está hablando ya desde la poesía, a falta de filosofía latinoamericana, de un lugar donde se piensa. Gabriela Mistral, impulsora de bibliotecas públicas, a las que consideraba sinónimo de las escuelas, las ubicará a ambas en lo que era la construcción de su universo y en la escala de sus preferencias afectivas, no alojándolas en el lugar principal, sino pegándolas a la madraza naturaleza, la que, como vimos, era para ella todopoderosa, predominante y regente, indispensable como una antesala de los libros, una jerarquía que tiene su raíz, como casi todo lo que le ocurre al ser humano, en la hondura de la infancia, el período en que la poeta recuerda su vínculo a otro lenguaje. Una etapa bella y previa a las palabras en el campo alquino, remirándose como una pequeñísima parte acurrucada y naciente luego del seno misterioso y generatriz. El todo agreste y cordillerano de la protomadre, donde sus sentidos se vivifican al encuentro con las cosas, recogiendo sin proponérselo una cesta de formas, siluetas, sonidos y aromas. Allí, entre las montañas, el oído será su gran orientador. Por ese pasadizo auditivo irá entrando al mundo, oirá el silencio y el eco del silencio, el viento cortante con los desfiladeros nortinos, el sonido de los astros que bajan hacia los montes, oirá la tierra metálica y las piedras cordilleranas que electrifican a la gente y la sumergen en la locura minera. Por ahí, sin duda, habrá castañeado las sílabas. Será un cantar en sordina, una música, un lenguaje que más tarde se le apegará a sus versos como otra canción de cuna. Y por el oído entrará después la palabra, pues entonces la palabra era hablada. Había conciencia de la vocalización. Ya en la década del 50, los años postreros de la poeta, la palabra habrá empezado a perder el habla. Será la escuela por aquellos años en Chile solo para aprender a leer y escribir. Con el oído en estado de alerta, Mistral en sus años de magisterio recorrerá el país y dirá de él que hay que escuchar esa caja de sonido que es larguísima. Y por cierto, con muchas entonaciones. Hará en esos desplazamientos una distinción capital, el de los sonidos hombrunos como piedra y los mujeriles como perdiz, en un mundo que ve dividido por igual y tajante, en masculino y femenino, pero valorado con desigualdad hostil y perjudicial hacia las mujeres. El mapa audible del mundo chileno la capturará por lo que percibe, de aquello que expresa y confiesa la voz, con sus variaciones y énfasis, todo un sello distintivo, lleno de valoraciones y a la vez discriminación en clases sociales, una actividad lingüística bullente en los sectores populares, habitantes de la pobreza y de la palabra, y a los poetas
y a los poetas se los reconocía ya por el tono. No se ve mal escribir entonces que la poeta se mantenía con la oreja parada, como dicen en el campo, siempre alerta en el oficio de la poesía a los silabeos, como en las esquinas ministeriales los murmullos que consideraba versos. Pero más, creo que ella lo reforzaría recomendando oír como lo hace el venado, si tomamos en cuenta que para entonces el cisne rubendariano estaba sordo, según verso del soneto poemista de Enrique González Martínez. Él, lo cito, él pasea su gracia nomás, pero no siente el alma de las cosas y la voz del paisaje. En esas exploraciones, la poeta se permitirá, habiendo llegado a Punta Arenas, la ciudad más austral del globo, y con una audiencia adulta de fueguinos y yaganes interesados en concurrir a la escuela, hacer sus particulares clases de conversación. Habrá sido uno de los pocos momentos en que esa vida milenaria asentada en los canales australes, la de los únicos conocedores de ese territorio recóndito, de quienes los chilenos sabemos tan poco hasta este día, esos habitantes hayan sido convocados para expresar su mundo con palabras propias. Sin embargo, para que la educación y la poesía llegaran a formar un solo tejido bienhechor, que era la idea, la poesía debió pasar en la experiencia de la autora a la prueba de la blancura, diríamos en el lenguaje coloquial de hoy. Su recriminación, rescatarse del pantano donde según ella se había sumido con el enrevesado trayecto de sonetos de la muerte, un pasaje de infierno pasional, oscuro e impropio para un bien como la poesía. Principalmente porque Gabriela Mistral tenía la idea de que la poesía, como causa única de la creación, cito, era una potencia superior y aristocrática, la más alta junto con la voluntad, entendiendo a esta última potencia como una fuerza resolutiva, un sentimiento de obligación frente a tendencias de atracción irrefrenable de la experiencia humana, el amor pasional y expresado que me rodeaban por doquier. Una voluntad que observaba también en sí misma y que en otros escritos llamará terquedad. Luego en sus cavilaciones la extenderá al carácter chileno, nuestra falta de matices, afincado siempre en una porfía cerrada de la que se sentía heredera. Esa será la fuerza íntima que Mistral cree que no la abandona en sus mayores instantes de debilidad y también de confusión, y que con esa energía sobrevive. Un tiempo en que la figura de la profesora de Estado y la figura de poeta no amalgaman, como lo hacía entonces la diplomacia. Así, teniendo que expresarse la creación como la salud del alma, el supremo bien de ella y el cuerpo para la añadidura, Mistral encuentra sus poemas siendo voz de un alma llena de tribulaciones junto a un cuerpo que se escapa, al que se lo estigmatiza y castiga. Ceras eterna lo describe. Ah, nunca más conocerá tu boca la vergüenza del beso que chorreaba concupiscencia como espesa lava. Una palabra poco común hoy, tribulaciones, quizás porque la conflictividad moral a la que refiere ya ha desaparecido, liberada de las costumbres, concebida la unidad de cuerpo y psiquis, avanzando el laicismo y el desenvolvimiento de la modernidad. Más aún, lo es la palabra concupiscencia, que proviene de la teología moral para nombrar la libido
en tiempos freudianos, pero es la franqueza de la poesía. Sin embargo, son aquellas palabras las que permitieron a la poeta aglutinar un cúmulo de emociones que bebían en el sufrimiento y que era donde el amor pasional y carnal había alcanzado su vibración mayor, redimiéndose en ese dolor. Una situación que no solo abarcaba la expresión de las ideas cristianas, sino que eran también reminiscencia de la cultura griega, nutrida y diversa en ese aspecto. Ya en el credo de Píndaro, únicamente de los grandes se podía decir que sufrían, que el destino o los dioses los tocaban de manera trágica. Los dioses no se dignaban a investir a cualquiera en una sociedad esclavista. Y Mistral, imbuida por sus contradicciones, las pesaduras humanas, accedía también a ese lugar de grandeza por haber recibido el don de la poesía, y cuya conciencia de poseerlo y sostenerlo la desgarra, conflictúa, la tiene supliciada. Cito: con esta boca que ha mentido se ha de cantar, dirá en el extraordinario poema El suplicio, y agregará: terrible don, socarradura larga que hace aullar, el que vino a clavarlo en mis entrañas, tenga piedad. Es el momento del poema en que el esquema mistraliano, alto y linajudo, frente a la carnalidad del mundo, se rompe para salir de allí, más adelante, transformadas las artes enfrentadas. Solo que al ocurrir esta colisión de opuestos le sobrevendrá el abatimiento, sintiendo haber fallado en el cuidado del don de la poesía, no haberle prestado atención a la gracia, haber cerrado el oído a sus dictados. Para ella, esa manifestación soberbia de padecimiento, de terquedad de la criatura frente al Cristo sufriente por amor a la humanidad, había roto con el ideal construido de la poesía. En el poema Tribulación, el Cristo será increpado por el abandono de la criatura angustiada, y esa condición, la duda, su juicio, descompondrá los versos. Me acigaró la trova, dirá. De esa manera, atribulada por la rebeldía, el súbito descreimiento, el canto áspero y no elogioso de la creación, volverá extraño su primer libro publicado en 1922. Desolación estará muy lejos de contentarla. La inclusión de una sección de impostados poemas infantiles, como otros dedicados a la escuela, además de los panegíricos en prosa dirigidos a la idea de belleza, donde pierde la belleza poética, no lograrán la cuajadura maternal y láctea que va buscando. Al contrario, se sumirá en la angustia, tironeada por los vibrantes poemas desesperados, iracundos, de amor frustrado, vengativos y llenos de pasión sangrienta, que además la hacen sentir hereje, mirado con sus ojos cristianos. Es como si la poesía quisiera decir verdades que no puede decir ya la religión, pugnando por su reemplazo. Entonces, en ese vórtice de contradicciones se verá empujada a incluir en la última página un texto arrancado con la fuerza terca que denomina voto, que es casi una disculpa donde dará a conocer la falta, el pecado poético. Pedirá perdón por escribir un libro amargo, en el cual la canción se ensangrentó para aliviarme, dice. Y eleva a continuación la promesa de dirigirse a los poemas en forma firme y determinada, como a cumplir un mandamiento, y sin escuchar nuevamente lo que ella sabe que se le ha dado. En forma sorda dirá: yo cantaré desde ellas, las mesetas espirituales, la palabra de la esperanza, sin volver a mirar mi corazón. Pero volverá a su corazón. No lo mirará, es cierto, mas nunca dejará de sentirlo. Lo que importa es lo que se siente o se oye pecho adentro, había manifestado. Y lo ha dicho en el poema en prosa de archivo, La enferma, escrito más que a tinta con un fervor místico. Me duele el corazón,
tengo el costado doloroso como el del cervatillo herido. Se me rinde de la carga de amor. Se me rompe como la rama demasiado enriquecida de fruta, pero no me aliviaré amando menos. Allega tu corazón y ayúdame. Aquel final solo podía permanecer para una escritura de archivo. No en vano Tagore la llamó corazón oceánico por una capacidad infinita de amar a todo nivel. Y lo hará en todos los rangos en que se manifiesta el eros, en especial en la poesía como su lugar de privilegio, apegada al costado de la vida, aunque ya se hubiera dicho abandonar toda esperanza. De esa vastedad de la desolación, la palabra no sale interne. La decantación de la palabra en la experiencia del acto poético no pasa por la retórica. Dice, escribo otras veces con una rapidez vertical de rodado de piedra en la cordillera. Es lo que recuerda. Donde la palabra se va desprendiendo de lo que está dejando de ser suyo para dejarse impregnar de lo que le falta. En esa alquimia imperiosa, empujada y batida por la rima, fuerza de arrastre en la poeta Mistral y su clausura, firme las palabras de las estrofas, que no se le desmadren por la página, que no se ahoyen en el blanco. Desolación, el libro que la publicita, le sumará otros desprendimientos, aludes cordilleranos que la conmueven, las fuerzas incontrolables y transformadoras de la poiesis la confrontarán. Pensará no escribir más poesía infantil. Crítica de sí misma dirá, no es mi cuerda, de lo sencillo caigo a lo simple. Entonces escribirá desde la debilidad humana un verso como yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan, del que siguió el poema Miedo, alejándose de las marcas de la literatura de género infantil, y sin embargo en uno de los poemas más leídos por niños, donde no se necesitaban más palabras que aquellas para decir el pavor de la pérdida y la soledad, y es que al reino de la niñez le ha abierto otra puerta. Perseguida por las palabras como toda poeta y atraída por la musicalidad de ellas, cuando la palabra poética hacía gala de tener música propia, Mistral no se concentró en labrar formas sobre un contenido en esa dualidad modernista. No le parecía que la poesía corriera como una cortina musical, que ese fuera su lugar en el mundo si nunca había actuado de tapadera y decoración, sino para dejar ver, aún escribiéndose a ciegas como ha sido siempre. Pero fiel a su poética primera del regazo, del arrullo, de la dulzura del arrurró y la pasibilidad de las canciones de cuna, buscó que esas sinfonías pudieran ser la red invisible que sostuviera toda la edificación de los versos que se venían. La poeta había copiado desde que era un oyente, sin declararlo, múltiples experiencias por los caminos acústicos, afinados en las cañadas y desfiladeros nortinos por donde baja el viento. Con menos representación homérica y más invisibilidad judía, además de un gran peso fonosimbólico. Allí el silbido del viento es cuchillo que rasga la tela del aire. Otro, el silbido en labios chilenos campesinos se convierte en una señal intencionada que deja flotando en el aire muchos signos de interrogación. Y luego, la aparición natural, compleja del silbo en los poemas, un complejo llamamiento, quizás voz, onomatopeya, alguna sílaba, aliento, otro asomo para el oído siempre alerta de la poeta que parece no confundirse cuando lo siente. Al menos así se lee en Despedida, el último poema del libro Poema de Chile. Ya me voy porque me llama un silbo que es de mi dueño. Llama con una inefable punzada de rayo recto. Dulce agudo es el llamado, que al partir le conocemos.
En ese sentido del oír perceptivo e intuitivo, la poeta rusa Marina Tsvetaeva dice en un fragmento algo muy breve que puede interesar para esto. Que no se trata de escuchar un oído metafórico para empalagarse de arte, ni tratar de escuchar al oído físico que casi siempre duerme. Es otro, nos dice, y está más lejos. Para escuchar de allá se requiere paciencia. ¿Acaso en esta lejanía perdemos la conciencia? Da una recomendación lateral, que jamás la mano se adelante al oído. En el caso de la poeta chilena, vale hacerle la pregunta y afirmar, por lo que muestra que es posible que su escucha la haya hecho transponer el umbral de la conciencia, siguiendo el tam-tam del retumbo de la sonoridad del viento que la encantó siendo niña. Después vendría el transcordarse completamente, que es, como menciona ella, la manifestación, trascendiendo límites de la realidad para entrar en un trance, en una ventolera, en la ebriedad y en pasión amatoria poética. Precisamente en el poema La Transcordada, publicado en Almácigo, Poemas Inéditos, se figura un desvanecimiento de un lugar para entrar en otro. Es el poema de su bautizo aéreo, del soplo, de la intimidad con el numen. Es la aventura de los cuatro vientos cuando se va con ellos, casi como en el rapto de Oritias por Bóreas, por distintas tierras, dejando con entusiasmo que esos remolinos le roben la memoria. Irá en ventolera de terral a mistral, de cordillera a mar Mediterráneo, casi como uno de esos vientos en familia. Es vuelo poético, iniciación de una poeta, su narrativa personal que cuenta en tercera persona. Cito: con la boca del viento junta a su oreja y de él ceñida, el viento le habla la lengua del este de noche y de día, y ella, aturdida pero amante, pasando cielos la prendía. Es un poema de 14 estrofas y muchas relaciones, de las que levanto la que cierra la brecha, la herida, la oposición que la atormentaba entre el decir de la fe y la palabra poética. Digamos que la palabra poética del viento la captura y la libera, la envuelve y la protege como un padre verdadero, y que de esa manera se impone. Cito: rezó con palabras de él, dijo gozos, dijo agonía, y olvidó como los muertos patria, hermanos, huerta y masía. Y refuerza: volaba sin tierra y bautismo, entera y rota, ajena, íntegra, desnuda o envuelta en neblinas. Se diría que va en trance, hipnotizada. Le cantaba el viento norte, silbo y canción desconocida, y sin entenderle la saga, ella nomás lo amaba y lo oía. Sin embargo, el encantamiento, el rito termina. No se puede estar en la hermosura del vuelo siempre. Dice: él la soltó, él la dejó, como el que en tierra pone a su hija, y ella otra vez abrió los ojos para aprenderse casta y dicha. Nombrada por la poesía como su sacerdotisa, también queda asignada y condenada a la soledad, lo que siempre ha temido. El canto no será alabancioso, entonces. Hay cosas que duele oír, que pueden llegar a tapiar el oído, secretos que hagan inentendible el tramado de la saga. Dirá: cantó llorando recta y fija, niñez de cactus y montañas, en lengua de nadie sabida. Es que a veces las alas de la poesía no sirven en el botadero de lo real. Nos sirven ciertas armas nativas para defenderse,
de la misma manera que no le sirven las alas para escapar al albatros de Baudelaire, y que Mistral alude en el siguiente verso: y por el canto se despeñaba en albatros y flecha india, un canto roto. Sin duda Mistral fue paciente y tuvo la calma para ir al oído que está más lejos, al que alude Tetaeva, lejos de los decibeles, desordenando el sentido para escuchar lo inaudible, imágenes de lo que oye y se le da a oír. El poema La medianoche del libro Tala, y que algunos califican de secundario, deja el oído flotando y traspuesto, avanzando en múltiples direcciones, desasido de sus ataduras lógicas a la cosecha de briznas de sonido. Lo leeré. Fina, la medianoche. Oigo los nudos del rosal. La savia empuja subiendo a la rosa. Oigo las rayas quemadas del tigre real. No le dejan dormir. Oigo la estrofa de uno y le crece en la noche como la luna. Oigo a mi madre dormida con 2 alientos. Duermo yo en ella de 5 años. Oigo el ródano que baja y que me lleva como un padre, ciego de espuma, ciego de espuma, ciego. Y después ya no oigo, sino que voy cayendo en los muros de ales llenos de sol. No hay mucha rima. Un poema escueto extraído de una ráfaga onírica, un tejido verbal de fitillas resistentes que parece venir de la noche, que es gran oreja, una concha acústica que escucha todo, de cómo la poesía se acerca a las cosas y las verbaliza, facultad que acá con el sol se pierde. No obstante, el lenguaje articulado recoge algo de esas revelaciones nocturnas. No ha estado dentro de su madre 9 meses, sino por 5 años, casi enraizada. La escucha uterina es siempre sorprendente y deja ver al otro padre, el familiar ofuscado, rabioso, flemoso, patriarcal, que la baja de las alturas en el arrastre del río y la deja caer en otra tierra, a diferencia del padre poético acompañador, que la ha puesto en tierra con suavidad de brisa. Volverá a relatar la historia de su iniciación poética, este episodio iniciático, quizás llevándola a término como una distancia, aunque esta vez lo haga en primera persona. Ocurre en el poema dialógico Viento Norte, de Poema de Chile. Ahí le contará al niño quechua de ese viento más antiguo, que Abraham, con quien hacía juegos y al que llamaba loco. Será como una confesión, porque yo me envicié en él, como quien se envicia en vino, trepando por los faldeos, siguiéndolo por el grito. Pero en esa fabulación de la pasión y la habilidad poética cambia su protagonismo, o más bien termina de desovillar el cuento anterior. Ha dejado de ser la raptada y amante en fuga o casi hija. Dice: a mí me gustaba ser su jugarreta sin tino, y en donde estoy todavía le llamo a voces mi niño. ¿Sabes a qué baja el loco? Baja a cumplir su destino. El niño quechua se muestra temeroso del viento que le ha desarmado su casa y a aquel llama anticristo. La poeta lo tilda de novelero y le recomienda: tapa tus orejas hasta que pase mi loco suelto, pero déjalo que a mí me cante el loco divino, porque sábelo, nosotros, poetas de él, aprendimos el grito rasgado, el llanto. Invisible e imprevisible, el viento
es percibido como una omnipotencia sagrada semejante a la que se describe en el Evangelio de Juan. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. A esa presencia divina en este poema se suma la figura del loco, levantada de la imaginería renacentista del tarot. Juego de adivinación, algo que siempre está cerca de los poetas vates y sus vaticinios, a lo que Mistral no era muy afecta. Más bien, como poeta andariega andina y luego autoexiliada, su preocupación era el presente, el lugar donde tenía que poner sus pies cansados, con seguridad siguiendo al loco nómada. El personaje, que tiene atributos de bufón y además el pasaporte de la locura sagrada de los tiempos medievales, que se siente libre para perturbar el orden establecido, algo que alguna vez fue una intención poética. Este desarreglo lo hace entre bromas y travesuras, las jugarretas sin tino del poema, donde caen verdades urticantes e intolerables que de otra manera no se podrían oír. Algo de ese tenor ambiguo se encuentra en una invitación a un juego increíble en busca de parar el crecimiento y la muerte en el verso. Ay, juguemos, hijo mío, a la reina con el rey, que sin embargo el poema titulará Canción amarga. Siguiendo la huella de la locura, del juego y subversión, la poeta se transforma en la madre del loco, la madre del viento, de alguna manera también la madre de la poesía, y en esa familiaridad lo hace su niño. Busca entonces tranquilizar al indecito, que también la llama mamá, que el loco, su niño, no es el ángel negro, ni el hijo de la perdición, sino un niño sabio, con el innatismo de la poesía que posee las palabras desnudas, que refrescan el oído y el entendimiento, que sabe cómo se viene la vida, bajido y llanto. Un punto en que es imposible para el poema no tocar la relación madre-hijo, la relación afectiva perfecta para Mistral. Y en ese jugar a la madre y al hijo, el loco, que es el niño eterno de todos los tiempos, la vuelve depareadora, un don poético mayor, dejándole la fantasía de la madre eterna que patenta y transparenta en el poema, que no crezca. Que el niño mío así se me queda, no mamó mi leche para que creciera, los 5 veranos que tiene, tenga, así como está, baila y galanea. Son además los 5 años que ella dormía en su madre. Después de esa edad, lugar común es que los niños dejan de ser niños, se los traen al mundo. Es más que evidente que la palabra niño es crucial para Mistral, quizás más acentuada que todos los poetas que ven en la niñez la edad del asombro, tiempo humano que ellos buscan extender y preservar. La figura del niño mistraliano excede el universo social, psicológico y educativo que ella conocía también como maestra, pero nada de aquellas construcciones culturales son arrastradas hacia la poesía, con la noble idea que ella tiene de este arte, de la palabra, para atiborrarlo de todos los dilemas del mundo. Su pequeño ensayo, El elogio del niño, es un recorrido por su libertad imaginativa y saciable, su sensorialidad, sus ritmos y contrarritmos vivos. Pero el niño de los versos es otro, es el esencial, el inseparable, donde el cordón umbilical que los volvía el uno hacia el otro y que es el de la fidelidad de los 9 meses, se regenera. Entonces a la poesía de Mistral no llega el niño solo, como en la pintura y la escultura inmemoriales, el niño asciende en el enlace con la madre, el gran principio creador, detenido en una imagen clásica, la Virgen con el niño Jesús, pero también en otras más arcaicas.
Mistral va introduciendo las variaciones de su mirada con paciencia. Así en el poema El niño solo habrá dos madres, la que lo parió y la que se volverá madre sustituta, la poeta que lo tranquilizará y socorrerá alimentándola con la canción de cuna. Fiebre del dicho popular, madre hay una sola. Madre y poeta han intercambiado papeles protagónicos, nutriendo al niño con la leche materna y el alimento esencial de la poesía. La lírica recogerá el canto y las emociones de la relación amorosa, filial perfecta de su imaginario, que la poeta considera indestructible entre el niño, mientras se conserve el niño, y su madre. Muy diferente a la relación amorosa pasional, asaeteada por las tentaciones de la carne enferma, dirá ella, sin importar si es amado o amada, porque las veleidades en ambos sexos no se diferencian en sus relaciones con traiciones, celos, rupturas y abandono. De ahí también emergerá otro desvarío amoroso y pasional que saldrá a rescatar como madre al amado muerto, acunándolo como un niño y restaurando la relación primera donde no tienen rivalidades y otras mujeres ya no se lo podrán disputar. También se puede apreciar que para Mistral el trío madre, maestra y la poeta, sin exagerar, representan el verdadero y coloso atlas que carga en sus hombros el peso de sustentar la vida. Una piedra angular donde esos destinos mujeriles se unen tras el niño de manera vital y, por qué no decir bella, aunque sometido a explotación y cuidados. Una realidad que en Latinoamérica ha sido indesmentible. En tiempos de Mistral, la señorita, es decir, las solteras de por vida, que tomaban el apostolado de la educación, sin matrimonian poco, dice Alfonsina Storni, relevada por Tamara Kamenstein, porque enseñan el alfabeto a los demás a cambio de su vida. Un sacrificio naturalizado que no llama la atención, pero que se exige. Gabriela Mistral no perderá de vista a estas mujeres con sus quehaceres, y pronto serán materia de lo que escribe su fundamento. La madre llegará a la cúspide, la maestra se le acercará sintiéndose deudora de la madre. En oración de la maestra ella ruega: dame el ser más madre que las madres para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes. Y en el poema la maestra rural comparte con la poeta el trato con los dioses al recibir un don para bien de la humanidad a la que refiere. Y era su vida humana la dilatada brecha que suele abrirse el padre para echar claridad. Contrario a lo que pudiera pensarse, el arquetipo de madre mistraliana no se encuentra en la Biblia. La mujer no es sentida como una costilla dánica, no es un apéndice de otro cuerpo, sino una energía autónoma, donde todo lo que vive se nutre de ella. Es la madre tierra, la naturaleza que percibió en su niñez, la madre desollada de la cordillera, el huerto, el perdón anhelado y perenne, la gea rebosante de caminos y que sugiere la alegoría de una mujer gigantesca con el cuerno de la abundancia a sus pies. Una representación femenina mistraliana con un protagonismo desusado, con un parecido a la diosa tierra contada por Hesíodo en la teogonía, la gea que engendró primero un ser igual a ella, el cielo, para que pudiera cubrir entera. Esta historia que podríamos encontrar en el poema Madre Bisoja, vieja y niña, a la vez eterna, con un ojo celeste y otro terráqueo, que en vez de hablar ríe, pues todo el azul del mundo y solo ella lo pastoreaba. Es como si esta energía femenina tuviera que dirigir los cursos de las acciones. Una convicción que revela desde sus primeros escritos indicios de estar con los pies en la tierra, donde las mujeres no dejaban de laborar. Ya en desolación emergerán como seres fantasmales
en el anonimato de la sociedad, manifestándose como el otro linaje de la humanidad bajo hegemonía masculina. Gabriela Mistral no hará la defensa de la absoluta mujer, sino de la experiencia femenina en el tiempo. Las irá nombrando, las distinguirá. Una trabajadora será mejor que 100 mundanas. Reconocerá a la madre soltera que vive para su hijo. Compadecerá a la mujer estéril más por su soledad. No tendrá un hijo para la vejez. El dolor de toda carne se llama ausencia. Que por no cumplir como mujer el mandato bíblico de la progenie, las irá reconociendo por sus leyendas y fábulas. Ruth, a Débora, María y Marta, Agar, Sara, Antígona, Casandra y tantas, a las que agrega las poetas con las que empieza a compartir escenario. Pero serán las locas mujeres, ni paranoicas de clínica, ni locas de patio, sino las convocadas por la lucidez del loco y su aventura, las que se tomen la poesía de Mistral, de manera estruendosa, radical, de desandar el camino que alguna vez se abrió. La desasida se desprende de lo que ha cargado, y la bailarina inicia su movimiento para ella gracioso y grácil. La bailarina ahora está avanzando, la danza de perder cuanto tenía. Sin nombre, raza ni credo, desnuda, de todo y de sí misma da su entrega. Y en el final de la estrofa, como a la vuelta de la esquina, concluye: vuelta testimonio. Son mujeres que presentan una recreación de sí mismas, donde el viento de la poesía sopla y donde Mistral también se mira. Está la poeta allí y está a modo ejemplar tantas otras mujeres en el llamado a salir del ámbito de la especie, de la madre sustentadora que reproduce un orden y la continuidad del mundo. La bailarina sigue moviéndose. El loco grito, tirado hacia el poniente y levante, es un desandar, una inversión total del orden de la realidad hasta el fundamento, primero que atribulaba a la poeta en páginas de desolación y que ahora se deshace bajo el ajuste de la memoria con el verso final, el olvido de Dios de sus infancias. Se abre un campo acá de todas las locas mujeres que en verdad es un tejido infinitamente rico, donde inicia nuevamente el desandar de todo aquello que partió la madre, la poeta y la madre, la poeta y la educadora. Yo llego hasta acá, digo, hasta se podría decir que han quedado frente a frente la embriaguez maternal frente a la embriaguez poética. Un camino de ida y vuelta, algo que cuenta la que camina, cuya única cargamento y bagaje son las palabras, alimento, compañía. Esa sola palabra recogido y de ella vive y de ella misma muere. En ese momento en que entra a hacer este camino donde ella se desanda todo lo que pierde otra vez la memoria y solamente va con las palabras, ese es su cargamento. Bueno, en este periplo olvidé comentar la recomendación lateral que hace Vitaeva, que dice que jamás la mano se adelante al oído.
para Mistral, en este caminar donde ella mantiene esta relación con la tierra, dice es porque la tierra habla y mantengo y busco el hilo de su voz. En el tiempo de hoy, para ver si logro responder la pregunta de dónde escribió hoy la poesía, siento que la mano se adelanta al oído. Se adelanta al oído. Que así como la palabra en la época de la Mistral ya empezaba a perder el habla, bueno, nosotros también ya hemos perdido la mano, porque tampoco escribimos con la mano, escribimos con los dedos, no, tampoco escribimos con los dedos, escribimos con la yema de los dedos, con la huella de los dedos. Entonces, parece que no estamos pisando tierra, ¿no? Que estamos entrando en el mundo cyborg, o como dice la poeta argentina Beatriz Viñoly, vamos caminando hacia Siberia. Gracias, Elvira, por esta preciosa conferencia que creo que se abre como caja de resonancia también para todo lo que hemos escuchado estos días. Propones un recorrido, bueno, desde tu posición de poeta, pero también de lectora asidua, profunda de Mistral. Me encantó ese recorrido auditivo también que ofreces, y esta búsqueda de un recorrido que también nos hace eco del poema de Chile, que estuvo muy presente estos días en nuestras reflexiones. Así que muchísimas gracias. Voy a invitar a Irene a acompañarnos para... Solo unas palabras de clausura que no van a durar más de un minuto. Solo para agradecer a todos los participantes del coloquio, agradecer las ponencias, agradecer el público por los diálogos muy ricos que tuvimos y que estoy segura que nos van a nutrir a todos y todas en nuestras investigaciones futuras sobre Gabriela Mistral. También quería agradecer la Maison de l'Amérique Latine por recibirnos aquí durante estos 2 días. Y aprovecho la presencia del embajador de Chile para agradecer nuevamente la embajada por su apoyo fundamental en la organización de este coloquio. Y para cerrar, quería citar unos versos de Lagarde, un extracto muy pequeño de un poema ya muy corto que se llama Despedida. Ahora son los adioses que por un golpe de viento se allegan o parten. Así son todas las dichas. Si Dios quiere, vuelvo un día de nuevo la cara y no regreso si los rostros que busco me faltan. Así somos como son cimbreando las palmas, apenas las junta el gozo y ya se separan. Pero seguro que nos volveremos a ver para seguir investigaciones juntos sobre la Mistral, por lo menos lo espero.